Una vez que visité Cayambe, me dirijo hacia San Pablo del Lago. Puedo coger la vía hacia la derecha o a la izquierda. Esta vez voy a ir por Ibarra-Tulcán. La vía que me lleva a Ibarra-Tulcán, ya que yo considero que es la que tiene menos kilómetros. Seguimos por esta ruta unos 500 metros hasta que encontramos otra Y. En esta Y me dirijo hacia la derecha, la que me lleva, como ven en el rótulo, hacia Otavalo. Aquí voy por algunos kilómetros hasta llegar a la señalización que me indica que está San Pablo del Lago. Creo que necesito cambiar de cúpula de aquí de la moto, porque en esta parte no es muy alto y me está llegando mucho el viento hacia el pecho. No sé si cambiar esta cúpula. Miren esta ruta, me encanta porque el asfalto es muy bueno. Estoy rodeado de árboles por al menos un kilómetro. La vía es solo para mí, a pesar de que salí en un día feriado. Como pueden ver, es muy tranquila la vía. No voy muy rápido realmente porque voy disfrutando de la moto y de los paisajes que hay a mi alrededor. En este caso voy en un corredor de árboles. La razón por que escogí también esta vía es por el paisaje que puedo ver acá. Como ven, hay suficiente naturaleza, no hay edificios, pocas casas alrededor, y pues se va disfrutando del paseo en la moto y también de la vista que hay por acá. Aquí se aproxima un rótulo que estoy bajando la velocidad para que podamos verlo más claramente, y voy a coger la ruta que dice Otavalo y Ibarra-Tulcán. Eso quiere decir que en el redondel que se aproxima a 1 kilómetro seguiré por la misma vía. Otro rótulo que me indica lo mismo, para estar más seguros todavía de que estamos por la ruta correcta. Una tercera señalización en la que nos indica que ya estamos en el redondel y que debemos coger la primera salida, es decir, hacia la derecha. Por aquí nos dirigimos otros kilómetros más disfrutando de la moto y del asfalto. En este rótulo que me acerco aquí me reconfirma que estoy hacia Otavalo, Ibarra y Tulcán. Entonces estoy en buen camino. Realmente es muy diferente viajar en auto y en moto. Se disfruta más en la moto, y sobre todo si es que la vía está en buen estado. Aquí tengo una vía de 3 carriles para mí solito. Voy disfrutando, estoy encantado del paisaje. Aquí ya me estoy acercando hacia mi destino. Como pueden ver en el fondo, esta gran montaña es el Imbabura, que espero verla un poquito más de cerca. En este caso debo coger la vía que dice González Suárez, ya que esta me llevará hacia el lago de San Pablo. Sigamos disfrutando de la ruta y de las imágenes. En este punto de la vía ya se puede ver el lago de San Pablo junto con el Imbabura. Intenté detenerme, pero realmente mejor me voy. Quiero llegar un poco rápido hacia mi destino y ver si es que puedo continuar hacia alguna otra atracción en esta vía. Hay que ir con cuidado, curva peligrosa en la que la emoción me llenaba, pero quise acelerar y mejor dije no, si es curva peligrosa y con lo que recién aprendí a manejar la moto, entonces mejor bajé la velocidad, voy más tranquilo hasta que llego al punto de la curva. Aquí estoy ya llegando al redondel y como podrán ver me desvío hacia la derecha.
Aquí hay otra señalización en la que nos dice hacia el parque acuático en 8 minutos. Estoy cerca, entonces sigamos con el camino. Sigo derecho hasta encontrar otra. Voy a buscar otra señalización en la que me indique para dónde. Pero como pueden ver, todo está bien señalizado, no hay a dónde perderse. Como referencia, aquí podemos ver una especie de capilla que se encuentra una virgen. De ahí hay una Y en la que no sé para dónde irme, si voy a la derecha. Creo que me equivoqué, siento que me equivoqué de vía, pero bueno, vamos a ver a dónde salgo. Yo creería que sí salgo al mismo lugar que tengo pensado. Veo que me estoy alejando, mejor me regreso a la vía anterior, que era tomando hacia la izquierda. Y sí, aquí está, sí, es esta la vía. Entonces voy recto, tomo toda esta vía hasta que me llegue otra de las, hasta ver otra señalización. Bueno, sigo la ruta y en busca de alguna señalización que me diga que me lleva al parque acuático. Sigo por algunos kilómetros, 8 minutos decía en el rótulo inicial. Todavía no han pasado los 8 minutos, pero voy disfrutando de conducir la moto. Otra referencia sería el cuartel de bomberos y más acá me parece que es una escuela de la Policía Nacional. Entonces, sigamos este camino hasta que nos lleve hacia alguna señalización. Sí, es la escuela de policía. Aquí ya estoy entrando en una zona ya más poblada. No veo ningún rótulo que me diga hacia el parque acuático, así es que sigo mi camino. A ver, por aquí no. Sigamos. Me encuentro en el Parque Central de San Pablo del Lago. Bueno, voy a darme una vuelta de reconocimiento en el parque. Casas antiguas. Se ve que hay muchas casas antiguas. Parece que hay una escuela. Por acá hay un rótulo. Me dice hacia Quito, de regreso. No quiero regresarme. Hay varios locales, pero estoy todavía muy temprano. Me parece que es la escuela. Me voy a parquear aquí. Pero no tengo a nadie a quien preguntar. Mejor me voy hacia un local. Acá hay una tienda para ver si pregunto por dónde irme hacia San Pablo. Sí, aquí me voy a parquear para preguntar cómo dirigirme hacia allá. Miren, ahí es la parada de buses para los que quieren venir. Cogen en Otavalo y el famoso Imbabura. Muy bonito el parque.
muy tranquilo. Aquí en el parque pues tenemos igual sitios para comer. Muy bonito. Interesante. Este parque está metido dentro de las montañas. Es un pueblo muy pequeño pero muy bonito. Y llegan los buses, tranquilamente pueden venir en transporte público. Ahora sí, con más seguridad de cómo llegar al parque acuático, me dirijo entonces hacia él. Por la calle que se ingresó al parque central, tenemos que seguir recto. Seguimos la misma vía sin curvar a ningún lado. Entonces de aquí seguimos por pocos, creo que menos de 1 kilómetro, según lo que me dijeron, para poder llegar al parque. Entonces sigamos con la ruta. Después de recorrer unas 4 cuadras, entre cuadras reales y cuadras muy largas, hay el rótulo que dice hacia la izquierda el parque acuático. Es una calle de piedra en la que es la única entrada hacia este parque acuático público. Como ven, aquí ya viré a la izquierda y es la entrada hacia el parque. No hay otra calle más que la que estoy ahorita. Entonces seguimos bajando un poco y ya encontramos el parque. Aquí me da la bienvenida la persona encargada de vender las entradas o los tickets hacia el parque. El precio es de 50 centavos y me dice que tengo que bajar un poco más para poder parquear la moto. Es un lugar seguro donde pueden parquear todo tipo de vehículo. Entonces, una vez que estoy pagando, como ven, ahí llevo mi super monedero. Entonces 50 centavos me da su ticket. Listo el dinero, guardo mi monedero, pues me pongo el guante, el papel también guardo, no hay que ensuciar las calles por si acaso. Mi guante de ciclista, porque todavía no tengo guantes de motociclista, y me dirijo hacia el parqueadero. Vamos a ver qué tal es este. Aquí en la entrada realmente me dio un poco de temor resbalarme, porque era de piedra de ripio suelto, en la que se movía la moto para un lado y me daba la impresión de que me voy a caer. Pero este parqueadero está alejado de la laguna. Entonces le pregunté al señor si es que estaba muy lejos o hay otro parqueadero. Me dijo que sí, que baje hacia el otro parqueadero, que está junto a la laguna. Pues simplemente me dirijo hacia allá. Con el mismo temor de curvar por el tema de las piedras, pues no pasó nada, no me caí. La moto es muy estable, muy liviana. No sé, es una moto que realmente me encanta. Mi primera moto, y creo que esta marca me gustó realmente. Me encanta. Este es el segundo o el principal parqueadero, no sé cómo llamarlo. Dice entrada hacia el parque, entonces pueden parquear a un costado o dentro del parque en sí, del círculo que ustedes ven ahí, podrían parquearlo también.
Pues yo voy a parquearme junto a la señora que tiene asadero o algún tipo de comida. Bueno, veamos cómo está el parque. Ahora, y por lo que veo está vacío, todavía no hay turismo, pero es porque estoy muy, muy temprano, entonces veamos cómo está el parque para mí solo. La niña, entonces voy a esperar mi choclito, me dice que va a prender el carbón y que ya mismo me hace unos choclitos. Por allá están los choclos y, y a ver qué nos tiene. Ah, miren por acá. Por ahí están unos patos. Ahí está. Y se fue. Ahí está de nuevo. Qué bien. Pues tenemos este pequeño parte del lago, un brazo del lago que, que los patos están por acá. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde se alquila? Estas cosas Ajá, con nosotros. aquí mismo. Sí. Ah, yeah. Igual los botes. Perdón. ¿Y los botes de ahí también? Los botecitos son allá en la cafetería. Ah, Ahí, perfecto. ahí está para las cruceros y para las pequeñas. ¿Y estas son solo por este sectorcito? Solo en este de aquí, no, en esta partita están aquí. Ah, es como para niños. Son boyas choconas. Ah, qué Son chévere. botes choconas. Que son como los caritas choconas. Ajá, Ajá. muy bien, muy bien. Y eso es. Gracias, ya voy a dar una vuelta. Sí. Sí, el agua clarita por aquí. Capitanía del puerto. La boletería. Adultos $3, niños $1.50, recorrido 25 a 30 minutos. 4 a 12 años. Va a partir va a zarpar uy, se mueve. Se van.
Qué lindo, qué lindo. No te olvidarás de Amigo, buenos días. ¿Qué distancia tiene el lago? De largo tiene 3.800 metros y de ancho tiene 2.500. ¿Profundidad? En las orillas está de 20 a 30 metros y en el centro del lago tiene un aproximado de 40 metros. 40 metros de profundidad. ¿Hay alguna especie que esté en el lago? Claro, hay una trucha llamada lobina negra. Ah. Tenemos ahorita en la lobina. Pero es comestible. Claro. ¿Y si la pescan por aquí? Claro, los que vivimos aquí a los alrededores bajamos a pescar. 6 de la mañana a 9 de la mañana es el horario de la pesca. Entonces, el bote se va hasta el tope. Hasta el centro se va más o menos. Centro del lago, recorre unos 2 kilómetros, regresa hasta la orilla y regresa 2 kilómetros. La cuarta parte recorre el bote. Y eso se demora 20 minutos. 20 minutos. Ah, no es un pato, es una gallareta. Ah. La diferencia es que estos no vuelan. Solo Ah. pasan en el agua. Solo pasan en el lago. Los patos en cambio vuelan. Y los nidos tienen en las orillas. En las orillas, en las totoras. Las Mm. orillitas ahí tienen hechos los nidos. Muy bien. Gracias, amigo. Muy amable. Muy bonito. Veamos si me dejan pasar a... Buenos días. ¿Puedo pasar a conocer? Gracias, muy amable. Un pequeño bar. Sí, ¿no? Estamos dentro del crucero. Tiene dos motores. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Y subimos a la segunda planta del crucero. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué buena vista desde aquí arriba!